Al aparecer Werther en el lugar al que había acudido todo el pueblo, se dejó oír un grave murmullo. A lo lejos se divisaba un pelotón de hombres armados, y todos comprendieron que traían al asesino. No bien dirigió Werther una mirada sobre el preso, se disiparon las dudas. Sí, era él, aquel criado tan enamorado de su ama, a quien pocos días antes había visto víctima de una melancolía y luchando contra una secreta desesperación. «¿Qué has hecho, desdichado?», le preguntó al acercarse. El preso lo miró sin abrir la boca. Luego dijo con frialdad: «Ella no será de nadie, ni nadie será de ella». Llevaron al asesino ante la presencia de su víctima, y Werther se alejó precipitado. La extraña y violenta emoción que acababa de experimentar había confundido su mente. Se sintió arrancado de su melancólica apatía por el irresistible interés que le despertaba aquel joven y por un deseo de salvarlo. Comprendía también la desesperación que le había orillado al crimen. Le encontraba tantas excusas y comprendía con tal profundidad la situación de aquel desafortunado que se creía capaz de participar sus sentimientos a todo el mundo. Ardía ya en deseos de defender a gritos al acusado. El discurso más elocuente pugnaba ya por brotar de sus labios. Corrió a casa del padre de Carlota, ordenando mentalmente los apasionados argumentos con que había de inclinar su ánimo a favor del prisionero. Al entrar en el salón, halló a Alberto, cuya presencia lo desconcertó por un momento, pero pronto se recuperó y manifestó al anciano su opinión sobre el trágico evento, con la convicción y calor que lo animaban. El administrador movió varias veces la cabeza mientras hablaba, y aunque Werther empleó toda la energía, todo el arte de persuasión que se puede usar en defensa de un semejante, el magistrado, como era de esperar, no dio signos de sensibilidad ni vacilación. Sin dejar terminar a nuestro amigo, rechazó brioso sus argumentos y le censuró por defender a un criminal con tanta decisión. Le demostró que con tal sistema todas las leyes quedaban anuladas y la seguridad pública se vería comprometida en forma consistente. Añadió que, en un asunto tan grave, no podía interceder sin incurrir en una irresponsabilidad enorme, y que era necesario que el proceso siguiera conforme a lo habitual. Werther, sin embargo, no perdió el ánimo y suplicó al administrador que aceptara no poner atención a la evasión del prisionero. Pero también en esto, el magistrado no mostró flexibilidad alguna. Alberto, que hasta entonces no había emitido juicio alguno, se incorporó a la discusión para apoyar al anciano. Werther, en vista de ello, guardó silencio y se alejó con el corazón traspasado de amargura, mientras el administrador repetía: «No, no, nada puede salvarlo». No es difícil calcular la impresión que estas palabras tuvieron en el ánimo de Werther, conociendo algunas frases que, escritas sin duda ese mismo día, hemos encontrado entre sus pertenencias. «No es posible salvarte, desgraciado. Yo bien veo que nada puede salvarnos». Lo que Alberto había dicho sobre el criminal ante el administrador causó a Werther una extrañeza mayor. Creyó descubrir en sus palabras una alusión a él y a sus sentimientos, y por más que algunas serias reflexiones le hicieran entender que aquellos tres hombres podían estar en lo correcto, se resistía a abandonar su intención y sus ideas, como si abandonarlas fuera renunciar a su propia y más íntima vida. Entre sus papeles hemos hallado otra nota que habla de esta situación y que expresa quizá sus verdaderos sentimientos hacia Alberto. «¿De qué sirve decirme y repetirme? Es bueno y honrado. Ah, cuando así me desgarra el corazón, ¿puedo ser justo?».
La tarde era apacible y el tiempo ayudaba al deshielo. Carlota y Alberto regresaron a pie. De vez en cuando volteaba ella la cabeza, como extrañando la compañía de Werther. Alberto dirigió la conversación a su amigo y le reprobó, haciéndole justicia. Habló de su desgraciada pasión y dijo que deseaba, si se pudiera, alejarlo por su propio bien. Lo deseo también por nosotros, agregó, y te ruego, Carlota, que procures dar otra dirección a sus ideas y a sus relaciones contigo, diciéndole a que limite sus visitas. La gente empieza ya a ocuparse de esto, y yo sé que se ha hablado del tema varias veces. Carlota guardó silencio, y Alberto creyó entender el motivo de esta reserva. Desde ese momento no habló más de Werther. Si ella, por casualidad o con intención, pronunciaba su nombre, él cambiaba o interrumpía la conversación. La vana tentativa de Werther para salvar al infeliz aldeano fue como el último resplandor de una flama agonizante. Cayó en un abatimiento más y más profundo, y una desesperación mansa se apoderó de él cuando supo que tal vez lo llamarían para testificar en contra del asesino, que intentaba defenderse al negar su participación en el asesinato. Todo lo que había sufrido hasta entonces durante su vida activa, sus disgustos en la embajada, sus proyectos fallidos, todo lo que le había herido o contrariado, acudía a su memoria y le agitaba en forma terrible. Creyéndose condenado a la inacción por tan consistentes contrariedades, todo lo veía cerrado a su paso y sentía incapacidad de soportar la vida. Así es que, encerrado para siempre en sí mismo, consagrado a la idea fija de una sola pasión, perdido en un laberinto sin salida para sus relaciones diarias con la mujer adorada, cuyo descanso trastornaba, agotando inútilmente sus fuerzas y debilitándose sin esperanza, se iba acercando cada vez a su triste final. Colocaremos aquí algunas cartas que dejó y que dan una idea precisa de su confusión, de su delirio, de sus crueles angustias, de sus luchas supremas y del desprecio que sentía por la vida. 12 de diciembre. Querido Guillermo, me encuentro en un estado que debe asemejarse al de los desgraciados que en la antigüedad se creían poseídos del espíritu maligno. No es el pesar, no es tampoco un deseo vehemente, sino una rabia sorda y sin nombre que me desgarra el pecho, me hace un nudo en la garganta y me sofoca. Sufro, me gustaría escapar de mí, y paso las noches vagando por los parajes desiertos y sombríos en que abunda esta estación enemiga. Anoche salí. Sobrevino de repente el deshielo, y supe que el río había salido de madre, que todos los arroyos de Valheim corrían desbordados, y que la inundación era completa en mi valle. Me dirigí a él cuando llegaba la medianoche, y presencié un espectáculo aterrador. Desde la cima de una roca, con la claridad de la luna, vi revolverse los torrentes por los campos, por las praderas y entre los vallados, devorando y sumergiendo todo. Vi desvanecerse el valle, vi en su lugar un mar rugiente y espumoso, azotado por el soplo de los huracanes. Después, profundas tinieblas. Más tarde, la luna, que apareció de nuevo para arrojar una siniestra claridad sobre aquel imponente cuadro. Las olas rodaban estrepitosas, se estrellaban a mis pies con gran fuerza. Un extraño temblor y una tentación inexplicable se apoderaron de mí. Me hallaba con los brazos estirados hacia el abismo, acariciando la idea de lanzarme a él. Sí, lanzarme y sepultar conmigo los dolores y sufrimientos.
Pero... ¡ay! ¡Qué desgraciado! No tuve fuerza para terminar de una vez por todas con mi pesar. Mi hora no ha llegado aún, lo sé. Ah, Guillermo, con qué gozo hubiera dado esta pobre vida para confundirme con el huracán, rasgar con él los mares y agitar sus olas. Ah, no alcanzaremos nunca esta dicha, los que nos consumimos en nuestra prisión. Qué tristeza se apoderó de mí cuando mis ojos pasaron por el sitio donde había descansado con Carlota, bajo un sauce, después de un largo paseo. También había llegado ahí la inundación, y a duras penas pude distinguir la copa del sauce. Pensé entonces en la casa de Carlota, en sus jardines. El torrente debía haber arrancado también nuestros pabellones y destruido todos nuestros lechos de pasto. Un luminoso rayo del pasado brilló frente a mi alma, como brillan los sueños de un cautivo, una ola de luz que le crea praderas, ganados o grandezas de la vida. Yo estaba ahí, parado. Es que no tengo valor para morir. Yo debía, y sin embargo, aquí estoy como una pobre vieja que recoge del suelo sus andrajos y va de puerta en puerta pidiendo pan para sostener y prolongar un instante más su vida de miseria. 14 de diciembre. ¿Qué es esto, mi amigo? Estoy asustado de mí. El amor que ella me inspira no es el más puro, el más santo y el más fraternal de los amores. He cobijado lo más hondo de mi alma, un deseo culpable. No me atrevería a asegurarlo. ¿Cuánta razón tienen quienes dicen que somos juguetes de fuerzas misteriosas y contrarias? Anoche, temo decirlo, la tenía entre mis brazos, fuertemente estrechada contra mi corazón. Sus labios expresaban palabras de cariño, interrumpidas por 1.000.000 de besos, y mis ojos se embriagaban con la dicha que brotaba de los suyos. Soy culpable, Dios mío, por recordar tan dichoso y por desear soñar lo mismo. Carlota, Carlota. Hace una semana que mis sentidos se han trastornado. Ya no tengo fuerzas ni para pensar. Mis ojos se llenan de lágrimas. No estoy bien en ningún lugar. Y no obstante, estoy en todas partes. No espero nada. Nada deseo. ¿No sería mejor que partiera? La decisión de abandonar este mundo había ido tomando fuerza en la mente de Werther. De su regreso al lado de Carlota, había contemplado la muerte como el fin de sus males y como una opción extrema a la cual recurrir. Se había propuesto, sin embargo, no acudir a ella con brusquedad y violencia. No quería dar este último paso más que con toda calma y animado por un total convencimiento. Sus incertidumbres, sus luchas, se reflejan en algunas líneas que aparentan ser el principio de una carta a su amigo. El papel no está fechado. Su presencia, su situación, el interés que mi suerte despierta, arrancan las últimas lágrimas de mi cerebro petrificado. Levantar el velo y seguir adelante es todo. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué dudar? Tal vez porque no se conozca lo que hay más allá, porque no se regresa, o más bien porque es propio de nuestra naturaleza suponer que todo es confusión y oscuridad en lo desconocido.
Cada vez se habituaba más a estos funestos pensamientos, que llegaron a ser familiares al extremo. Su proyecto fue al fin determinado de forma irrevocable. La prueba se halla en la siguiente carta, de doble sentido, que dirigió a su amigo. 20 de diciembre. Agradezco, querido Guillermo, que tu amistad haya entendido tan bien lo que yo quería decir. Tienes razón. Lo mejor que puedo hacer es irme. Pero la invitación que me haces para que regrese a tu lado no corresponde mucho a mi pensamiento. Antes haré una breve excursión a la que convidan el frío continuado que es de esperar y los caminos que estarán en buen estado. Tu deseo de venir a verme me agrada mucho, pero te ruego que me concedas un plazo de 15 días y que esperes a recibir otra carta en la que te participe mis últimas noticias. Di a mi madre que pida a Dios por su hijo. Diré también que le ofrezco disculpas por todas las angustias a las que la he sometido. Sin duda era mi destino apesadumbrar a las personas a quienes hubiera querido hacer felices. Adiós, mi queridísimo amigo. El cielo ponga en ti sus bendiciones. Adiós. No intentamos revelar ahora lo que pasaba en el corazón de Carlota y los sentimientos que en él producían su esposo y su desdichado amigo. Por más que el conocimiento que tenemos de su carácter nos permita formar una idea cercana, es seguro por lo menos que estaba decidida a hacer todo lo posible por alejar a Werther, y si algo le hacía dudar, era solo cierta consideración compasiva dictada por la amistad, sabiendo lo caro que le sería al desgraciado joven esta separación, pues un esfuerzo semejante era superior a su fuerza. No obstante, las circunstancias se hacían cada vez más críticas, y aquella necesidad más urgente. Su marido guardaba el más hondo silencio sobre el asunto, así como lo había guardado siempre ella misma, que sólo deseaba probar, sinceramente con sus actos, cuán dignos de los suyos eran sus sentimientos. El mismo día que Werther escribió a su amigo la carta que recién copiamos, el domingo antes de Navidad, fue por la tarde a casa de Carlota y la encontró sola, arreglando los juguetes para sus hermanos y hermanas. Habló de la alegría que tendrían los niños y de los tiempos en que la aparición de una mesa cargada de manzanas y turrones eran también para ella las delicias del paraíso. Pues bien, le dijo Carlota, ocultando su ofuscación con una cordial sonrisa. También tendrías regalos de Navidad si tuvieras juicio, una barra de turrón y algún que otro detalle. ¿Y qué entiende por tener juicio? Exclamó Werther. ¿Cómo debo ser juicioso? ¿Cómo puedo serlo, querida Carlota? El jueves por la noche, repuso ella, es Nochebuena. Vendrán los niños. Mi padre los acompañará y todos recibirán su regalito. Ven tú también, pero no antes. Werther se sentía cohibido. Te lo ruego, agregó. Es necesario, porque esto no puede continuar así. Al oír estas palabras, Werther apartó su vista de Carlota. Se puso a caminar a grandes pasos por el cuarto, repitiendo entre dientes: «Esto no puede seguir así». Percibiendo Carlota el estado de agitación que le habían causado sus palabras, trató de calmarlo, distraerle con algunas preguntas y diferentes temas de charla. Nada dio resultado. No, Carlota. Ya no volveré a verte. ¿Y por qué no, Werther? Puedes y debes visitarnos, si te moderas. ¿Por qué tienes ese carácter tan ardiente, esa pasión indomable,
que fuego devorador abrasa todo a su paso. Por Dios, te suplico que te controles, que de distracciones y de goces ofrecen tu talento, conocimientos e imaginación. Sé un hombre, aléjate de ese cariño fatal, de esa pasión por una criatura que no puede más que compadecerte. Berthe rechinó los dientes y la miró con un aire sombrío. Carlota sostenía las manos, la de su amigo. Ten calma, le dijo. ¿No ves que corres por voluntad a tu perdición? ¿Por qué he de ser yo, justo yo, que soy de otro? Ah, temo que la imposibilidad de obtener mi amor sea lo que exalte tu pasión. Werther quitó la mano y miró a Carlota disgustado. Está bien, dijo. Esa sabia observación la ha originado Alberto, sin duda. Es política, muy política. Cualquiera puede hacerla, dijo ella. ¿No habrá en todo el mundo una joven capaz de llenar los deseos de tu corazón? Búscala. Te garantizo que la encontrarás. Hace mucho tiempo que deploro, por ti y por nosotros, el aislamiento al que te has condenado. Vamos, haz un esfuerzo. Un viaje puede distraerte. Si buscas bien, encontrarás una mujer digna de tu cariño, y entonces podrás regresar para que disfrutemos todos esa tranquila felicidad que da la amistad sincera. Podrían imprimirse tus palabras, repuso Werther con una sonrisa amarga, y recomendarlas a todos los que se dedican a la enseñanza. Ah, querida Carlota, dame un plazo corto y todo estará bien. Concedido, pero no vuelvas hasta la víspera de Navidad. Werther iba a contestar cuando llegó Alberto. Se saludaron con tono seco y ambos se pusieron a caminar, uno al lado del otro, con una carga evidente. Werther habló de cosas sin importancia que dejaba medias. Alberto, después de hacer lo propio, preguntó a su mujer por algunos encargos que le había dado. Al saber que no los había terminado, le dijo algunas cosas que parecieron a Werther no solo frías, sino duras. Este quiso marcharse y le faltaron fuerzas. Permaneció ahí hasta las 8. Su mal humor creció. Cuando vio que alistaban la mesa, tomó su bastón y su sombrero. Alberto le invitó a quedarse, pero consideró él la invitación como un acto de cortesía forzada y se retiró, no sin antes agradecer con frialdad. Cuando llegó a su casa, tomó la luz de manos de su sirviente, que quería alumbrarle, y subió solo a su cuarto. Una vez allí, se puso a recorrerla con pasos grandes, sollozando y hablando solo, pero en voz alta y con ardor. Acabó por arrojarse vestido sobre la cama, donde el criado le encontró tendido a las 11. Cuando fue a preguntar si quería que le quitara las botas, Werther aceptó y le prohibió que entrara a su habitación al día siguiente antes de que le llamara. El lunes por la mañana, 21 de diciembre, escribió a Carlota la siguiente carta, que se encontró cerrada sobre su mesa y fue entregada a su amada. La incluimos aquí por fragmentos, como parece que la escribió. Está decidido, Carlota. Quiero morir. Y te lo informo sin ninguna intención romántica, con la cabeza tranquila. El mismo día en que te veré por última vez. Cuando leas estas líneas, amada Carlota, yacerán en la tumba los despojos del desdichado que en los últimos momentos de su vida no encuentra placer más dulce
que el de hablar contigo en la mente. He pasado una noche terrible. Con todo, ha sido benéfica, porque me ha ayudado a resolverme. Quiero morir. Al separarnos ayer, un frío inexplicable se apoderó de todo mi ser. Volví a la sangre mi corazón, y respirando con angustiosa dificultad, pensaba en mi vida, que se consume cerca de ti, sin alegría, sin esperanza. Estaba helado de miedo. Apenas pude llegar a mi alcoba, donde caí arrodillado, loco por completo. Oh, Dios mío, tú me concediste por última vez el consuelo del llanto, pero qué lágrimas tan amargas. 1000 ideas, 1000 proyectos agitaron mi espíritu, fundiéndose al fin, todos en uno, pero firme, inquebrantable. Morir. Con esta decisión me acosté, con esta resolución firme y terminante como ayer. He despertado. Quiero morir. No es desesperación, es convicción. Mi carrera está terminada y me sacrifico por ti. Sí, Carlota. ¿Por qué te lo debería ocultar? Es necesario que uno de los tres muera y deseo ser yo. Oh, vida de mi vida. Más de una vez en mi alma desgarrada se ha introducido un horrible pensamiento. Matar a tu esposo, a ti, a mí. Debo ser yo. Así será. Cuando al anochecer de un día hermoso de verano subas a la montaña, piensa en mí y recuerda que he recorrido el valle muchas veces. Mira después hacia el cementerio y a los últimos rayos de sol poniente. Ve cómo el viento azota la hierba de mi tumba. Estaba tranquilo al comenzar esta misiva. Y ahora lloro como un niño. Tanto me atrizan estas ideas a mi pobre corazón. Bertie llamó a su criado cerca de las 10. Mientras los vestía, le dijo que iba a hacer un viaje de algunos días y que debía por lo tanto arreglar la ropa y alistar maletas. También ordenó arreglar las cuentas, recoger muchos libros prestados y dar a algunos pobres, a quienes socorría una vez a la semana, la donación de 2 meses adelantados. Pidió el almuerzo en su habitación y después de comer se enfiló a casa del administrador, a quien no halló. Paseó por el jardín pensativo, lo que parecía indicar el deseo de fundir en una sola todas las ideas capaces de enardecer sus amarguras. Los niños no lo dejaron solo mucho tiempo. Salieron en su busca saltando de gusto y le dijeron que los días siguientes Carlota les daría los regalos de Navidad. Al respecto le dijeron todas las maravillas que la imaginación les ofrecía. Mañana, dijo Werther, y pasado mañana, y el día siguiente. Los abrazó con cariño y se disponía a alejarse cuando el más pequeño mostró querer susurrarle algo. El secreto se redujo a informarle que sus hermanos mayores habían escrito felicitaciones para Año Nuevo. Una para el papá, otra para Alberto y Carlota, y otra para el señor Werther. Todas las entregarían por la mañana temprano, el 1 de enero. Estas palabras lo llenaron de ternura. Hizo algunos regalos a todos, y luego de encargarles que dieran memorias a su papá, montó su caballo y se marchó con lágrimas en los ojos. A las 5 regresó a casa. Recomendó a la criada que cuidara el fuego de la chimenea hasta la noche y pidió al sirviente que empacara los libros y la ropa blanca
y metiera los trajes a la maleta. Puede pensarse que después de esto fue cuando escribió el siguiente fragmento de su última carta a Carlota. Tú no esperas. Crees que voy a obedecerte y a no volver a tu casa esta Nochebuena. Oh, Carlota, hoy o nunca. En la víspera de Navidad tendrás este papel en tus temblorosas manos y la humedecerás con tu precioso llanto. Lo quiero. Es necesario. Oh, qué contento estoy con mi decisión. Mientras tanto, Carlota estaba de un ánimo muy extraño. En su última entrevista con Werther, había entendido lo difícil que sería instarlo a alejarse, y había adivinado mejor que nunca los tormentos que él sufriría lejos de ella. Después de informar a su marido, incidentalmente, que Werther no volvería hasta la Nochebuena, Alberto se fue a ver a un funcionario de un distrito colindante para tratar un asunto que debía tomarle hasta el día siguiente. Carlota estaba sola. Ninguna de sus hermanas la acompañaba. Tomando ventaja de esta circunstancia, se perdió en sus ideas y dejó vagar su espíritu entre los afectos de su pasado y su presente. Se miraba unida para siempre a un hombre cuyo amor y lealtad conocía bien y por el que sentía un gran cariño. A un hombre que por su carácter, tan íntegro como apacible, parecía formado para garantizar la felicidad de una mujer honrada. Entendía lo que este hombre era y debía ser siempre para ella y para su familia. Por otro lado, le había simpatizado tanto Werther desde el momento de conocerlo y llegó a quererlo tanto. Era tan auténtico el afecto que los unía y había creado tal intimidad el largo trato que hubo entre ellos, que el corazón de Carlota conservaba de ello impresiones imborrables. Se había habituado a contarle todo lo que sucedía, todo lo que sentía. Su partida, por lo tanto, produciría en la vida de Carlota un vacío que nada llenaría. Ah, si ella hubiera podido hacerle su hermano. Qué feliz hubiera sido. Si hubiera podido casarlo con una de sus amigas. Si hubiera podido restablecer la buena inteligencia que antes hubo entre Alberto y él. Revisó en la mente a todas sus amigas y en todas hallaba defectos. Ninguna le pareció digna del amor de Werther. Después de mucha reflexión, concluyó por sentir confusamente, sin atreverse a confesárselo, que el secreto deseo de su deseo era reservárselo para ella, por más que se decía que ni podía ni debía hacerlo. Su alma, tan pura y hermosa, y hasta ese momento tan inaccesible a la tristeza, recibió en aquel momento una herida cruel. Sintió su corazón saltar y una nube negra dilatarse ante ella. A las 6:30 oyó a Werther que subía la escalera y preguntaba por ella. En el acto reconoció sus pasos y su voz, y su corazón latió con viveza por primera vez, podemos decir, al acercarse el joven. De buena gana hubiera ordenado que le dijeran que no estaba en casa, y cuando lo vio entrar, no pudo menos que exclamar, con visible carga y muy emocionada: «¡Ah! Has faltado a tu palabra». «Yo no hice promesa alguna», respondió. «Pero debiste, cuando menos, escuchar mis ruegos, en consideración a que fueron para bien de los dos». No se daba cuenta de lo que hacía, ni de lo que decía, y envió por 2 amigas suyas para no encontrarse sola con Werther. Este dejó algunos libros que se había llevado y pidió otros. Carlota esperaba con ansia la llegada de sus amigas, pero un instante después deseaba lo contrario. Volvió la sirvienta y dijo que ninguna de las dos podía acudir. Entonces se le ocurrió ordenar a la criada que se quedara en el cuarto contiguo, en su quehacer, pero de inmediato cambió de idea.
Werther caminaba por la sala visiblemente agitado. Carlota se sentó al clave y quiso tocar un minué. Sus dedos se resistían a cooperar. Abandonó el clave y fue a sentarse al lado de Werther, que ocupaba, en el sofá, el sitio habitual. ¿No traes nada que leer?, preguntó ella. Nada, le contestó Werther. Ahí, en mi cómoda, tengo la traducción que hiciste de unos cuentos de Ossian. Aún no la he visto, pues esperaba que me la leyeras. Pero hasta ahora no se había dado la oportunidad. Werther sonrió y fue por el manuscrito. Al tomarlo, un estremecimiento involuntario lo abordó. Al hojearlo se le llenaron los ojos de lágrimas. Luego, con esfuerzo, leyó lo siguiente. Estrella del crepúsculo que brilla soberbia en occidente, que asomas tu radiante faz entre las nubes y paseas majestuosa sobre la colina, que miras a través del follaje. Los indómitos vientos se han apaciguado. Se oye a lo lejos el ruido del torrente. Las espumosas olas se rompen al pie de las rocas y el confuso rumor de los insectos nocturnos se cierne en los aires. ¿Qué miras, luz hermosa? Sonríes y sigues tu camino. Las ondas se elevan con gozo hasta ti, bañando tu brillante cabello. Adiós, rayo de luz, dulce y tranquilo. Y tú, sublime luz del alma de Ossian, brilla, aparece ante mis ojos. Vela, ahí asoma todo su esplendor. Ya distingo a mis amigos muertos. Se reúnen en Lora, como en mejores días. Finga alabanza como una húmeda bruma. A su alrededor están sus valientes. Ve los dulcísimos bardos. Ulino, con sus cabellos gris, el majestuoso Rino, Alpino, el celestial Cántor, y tú, quejumbrosa Minona. Cuánto han cambiado amigos desde las fiestas de Selma, donde nos peleábamos el honor de cantar, como los céfiros de primavera columpia, uno tras otros, las lozanas hierbas de la montaña. Se adelantó Minona con toda su belleza, con la vista baja y los ojos con lágrimas. Flotaba su cabellera con el viento de la colina. El alma de los héroes se entristeció al escuchar su dulce canto, porque habían visto en múltiples veces la tumba de Salgar, y muchas también la agreste morada de la blanca Colma, de Colma, abandonada en la montaña sin más compañía que el eco de su cantarina voz. Salgar había prometido asistir, pero antes de llegar la noche envolvió en la oscuridad a Colma. Escuchen su voz, oiga lo que cantaba al vagar por la montaña. Colma. Es de noche. Estoy sola, perdida en las tempestuosas cimas de los montes. El viento sopla la montaña. El torrente se precipita con estruendo desde lo alto de las rocas. No tengo ni una cabaña para defenderme de la lluvia, y estoy a la merced de estos peñascos bañados por la tormenta. Rompe, oh luna, tu prisión de nubes. Surjan luceros nocturnos. Que un rayo de luz me lleve al sitio donde el dueño de mi amor descansa de las fatigas de la casa, con el arco a sus pies, con los perros jadeando a su alrededor. Es necesario que permanezca aquí, sola y sentada sobre la roca, encima de la cóncava cascada. Rugen el torrente y el huracán, pero ¡ay! No llega a mis oídos la voz del amado. ¿Por qué demora tanto mi Salgar? ¿Habrá olvidado su palabra?
Estos son la roca y el árbol. Estas, las espumosas ondas. Tú me ofreciste venir al anochecer. Ah, ¿dónde estás, mi Salgar? Yo quería escapar contigo. Quería abandonar por ti a mi orgulloso padre y a mi orgulloso hermano. Hace mucho tiempo que son enemigos nuestras familias. Pero nosotros no somos enemigos, Salgar. Cálmate por un momento, huracán. Emudece por un momento, potente catarata. Deja que mi voz resuene por todo el valle y que la escuche mi viajero. Salgar, yo soy quien llama. Aquí está el árbol y la roca. Salgar, dueño de mí. Aquí me tienes. Ven, ¿por qué tardas? La luna sale. Las olas en el valle reflejan sus rayos. Las rocas se esclarecen. Las cumbres se alumbran. Pero no veo a mi amado. Sus perros, que siempre se le adelantan, no me anuncian su llegada. Ah, Salgar, ¿por qué me dejas sola? Pero, ¿quiénes son aquellos que se divisan abajo entre los arbustos? ¿Mi amado? ¿Mi hermano? Hablen, amigos míos. Ah, no responden. ¡Qué ansiedad la de mi alma! Están muertos. Sus cuchillas están enrojecidas con la sangre del combate. Oh, hermano, hermano mío, ¿por qué has matado a mi Salgar? Y tú, mi querido Salgar, ¿por qué has matado a mi hermano? Los quería tanto a ambos. Estabas tú tan bello entre 1000 guerreros de la montaña, y él era tan bravo en la pelea. Escuchen mi voz y respondan, mis amados. Pero ay de mí, están mudos, mudos para siempre. Sus corazones están helados como la tierra. Oh, desde las altas rocas, desde las cumbres en que se forman las tempestades, háblenme, espíritus de los muertos. Yo les atenderé sin miedo. ¿A dónde han ido a descansar? ¿En qué gruta del monte podré hallarles? Ninguna voz suspira en el viento. Ningún gemido solloza entre la tempestad. Aquí, abismada en mi dolor, anegada en llanto, espero el nuevo día. Cabe en su sepulcro, amigos de los muertos, pero no lo cierren hasta que yo baje. Mi vida se desvanece como un sueño. ¿Puedo vivir sin ustedes? Aquí, cerca del torrente que salta entre peñascos, donde quiero permanecer con ellos, cuando la noche caiga sobre la montaña y sobre el viento en el páramo, mi espíritu se lanzará al espacio y lamentará la muerte de mis amigos. El cazador oirá desde su cabaña de follaje. Mi voz le dará miedo y a pesar de ello me amará, porque será dulce mientras llore por ellos. Los quería tanto. Así cantabas, oh, mi nona, bella y pálida hija de Tornan. Nuestro llanto corre por Colma y nuestra alma se oscurece como la noche. Ulino apareció con el arpa y nos hizo oír el cantar de Alpino. Alpino fue un cantor melodioso y el alma de Rino era un rayo de lumbre. Pero uno y otro yacían en la estrecha mansión de los muertos y sus voces no llegaban a Selma. Un día, al volver Ulino de cazar, antes que los dos héroes hubieran muerto, les oyó cantar en la colina. Su canto era dulce pero triste. Lamentaban la muerte de Morar, mayor de los héroes. El alma de Morar era gemela de la de Fingal, su espada similar a la espada de Óscar. Murió, dijo su padre, y los ojos de su hermana Minona dejaron escapar las lágrimas
al oír el canto de Ulino. Mi nona se retiró, como la luna oculta la cabeza detrás de las nubes cuando presiente la tempestad. Yo acompañaba con el arpa el canto de las lamentaciones. Rino. El viento y la lluvia pararon. El día es caluroso. Las nubes se apartan. El sol, hacia el ocaso, dora con sus últimos rayos las crestas de los montes. El torrente, con un color rojo, rueda por el valle. Dulce es tu murmullo. Oh río. Pero más dulce la voz de Alpino, cuyo canto escucho para los muertos. Su cabeza está inclinada por el peso de los años y sus ojos escaldados por el llanto. Alpino, ¿por qué vas a solas por la montaña silenciosa? ¿Por qué gimes como el viento en el bosque y como la ola que se rompe en la lejana playa? Alpino. Mi llanto, Rino, proviene de los muertos. Mi voz se eleva por los habitantes del sepulcro. Tú eres ágil y delgado, Rino. Eres bello entre los hijos de la montaña. Pero caerás como Morar, y la aflicción irá también a sentarse sobre tu ataúd. La montaña se olvidará de ti, y tu arco abandonado colgará de la muralla. Oh, Morar, tú eres ligero como el corzo en la colina, temible como el fuego del cielo en la oscuridad de la noche. Tu cólera era una tempestad, tu espada, un rayo en el combate. Tu voz era el rugir del torrente después de la lluvia, el del trueno rodando sobre las montañas. Muchos han sucumbido ante el golpe de tu brazo. La llama de tu cólera los ha consumido. Pero cuando volvías de la guerra, tu frente era tan dulce y apacible. Tu rostro parecía el sol después de la tormenta. Parecía la luna alumbrar una noche serena. Tu pecho era tranquilo como el mar cuando se calma y el viento que lo agita. Qué estrecha y sombría es ahora tu morada. Con 3 pasos se mide la sepultura del que no hace mucho fue tan grande. 4 piedras, cubiertas de musgo, son tu único monumento. Un árbol sin hojas, altas hierbas que mece la brisa. Esto es todo lo que muestra al experto cazador el lugar donde yace el poderoso Morar. Tú no tienes madre ni amante que te lloren. Murió la que te engendró. Murió también la hija de Morglan. ¿Quién es el hombre que se apoya en un bastón? ¿Quién es aquel hombre cuya cabeza blanquea por la edad y cuyos ojos se enrojecen por llorar? Es tu padre, oh Morar, tu padre, que no tenía otro hijo. Muchas veces oyó hablar de tu valor, de los enemigos que cayeron ante tu espada. Muchas veces oyó hablar de la gloria de Morar. Ay, ¿por qué le contaron también tu muerte? Llora, padre de Morar, llora, que tu hijo no oirá. El sueño de los muertos es muy profundo. Su almohada está muy honda. No se levantará tu hijo al escuchar tu voz. No se despertará con tu grito. ¿Cuándo penetrará la luz en el sepulcro? ¿Cuándo se podrá decir al que duerme, el despierta? Adiós, noble joven. Adiós, valiente guerrero. Ya no volverán a verte los campos de batalla. Ya el bosque oscuro no se iluminará con el centelleo de tu espada. No has dejado hijos, pero el canto de los trovadores conservará
y transmitirá tu nombre a la posteridad. Las generaciones futuras conocerán tus logros y sabrán demorar. La aflicción de los guerreros era honda, pero el sollozo de Armino la controlaba. Este canto le recordaba la pérdida de un hijo muerto en plena juventud. Carmor estaba junto al héroe. Carmor, el príncipe de Galmal. ¿Por qué suspiras así?, le dijo. Es en este sitio donde se debe llorar. La música y el canto que se dejan oír no son para reanimar el espíritu, lejos de abatirle. Son como el leve vapor que escapa del lago, invade el bosque y humedece las flores. El sol luce fulguroso y los vapores se esparcen. ¿Por qué estás triste, oh Armino? Tú que reinas en Gorma, ceñida de las olas. ¿Por qué suspiras así?, le dijo. Es en este sitio donde se debe llorar. La música y el canto que se dejan oír no son para animar el espíritu, lejos de abatirle. Son como el leve vapor que escapa del lago, invade el bosque y humedece las flores. El sol luce fulguroso y los vapores se esparcen. ¿Por qué estás triste, oh Armino? Tú que reinas en Gorma, ceñida de las olas. Armino. Estoy triste y tengo motivos para estarlo. Carmor, tú no has perdido un hijo, ni tienes que llorar la muerte de una hija de gran hermosura. Colgar, el intrépido joven, vive aún, así como la bella Annira. Los retoños de tu raza florecen, Carmor, pero Armino es el último del linaje. Sombrío es tu lecho, Daura, como tu sueño en el sepulcro. ¿Cuándo despertarás? ¿Cuándo volverá a surgir tu voz? Levántense vientos del otoño, embistan la oscura maleza. Torrentes de la selva, desbórdense. Huracanes rujan en las encinas. Y tú, luna, enseña y oculta tu pálido rostro entre las rasgadas nubes. Recuérdame la terrible noche en que murieron mis hijos, mi valiente Arindal y mi querida Daura. Daura, hija, eras hermosa como el astro de plata que blanquea las colinas de Fura. Eras blanca como la nieve y dulce como la brisa embalsamada matutina. Arindal, tu arco era invencible, rápido tu dardo en el campo de batalla, poderosa tu mirada, como la nube que va sobre las olas. Tu escudo parecía un meteoro dentro de una tempestad. Armar, célebre en los combates, solicitó el amor de Daura y rápido lo consiguió. Hermosas eran las esperanzas de sus amigos, pero Erat, hijo de Odgal, temblaba de rabia porque su hermano había sido asesinado por Armar. Vino disfrazado de batelero. Su barca se columpiaba gallardamente sobre las ondas. Traía el pelo blanco. Su aspecto era serio y tranquilo. Oh, tú, la más bella de las jóvenes, amable hija de Armino, dijo. Allá abajo, en una roca, cerca de la orilla, espera Armar a su amada Daura. Ella le siguió y llamó a Armar, pero solo le correspondió a su llamado. Armar, dueño de mi alma, mi bien, ¿por qué me apenas de este modo? Escucha, hijo de Arnat, atiende mis súplicas. Es tu Daura quien te invoca. El traidor Erat la dejó sobre la roca y regresó a tierra con risa. Daura se deshizo en gritos, llamando a su padre y a su hermano.
Arindal, Armino, ¿no vendrán ninguno a salvar a su Daura? Su voz surcó los mares. Arindal, hijo, bajó de la montaña cargado con el botín de la caza, con las flechas suspendidas del costado, el arco en la mano y rodeado de 5 perros negros. Distinguió en la orilla al audaz Erat, se apoderó de él y le ató a un roble con fuertes ligaduras. Mientras Erat llenaba el espacio de gemidos, Arindal, tomando su barca, se enfiló a la roca donde estaba Daura. En esto llega Armar, prepara con furia una flecha, silba el dardo, y tú, hijo mío, mueres por el golpe destinado a Erat, el pérfido. En el momento en que la barca llegó a la roca, Arindal dio el último suspiro. Oh, Daura, la sangre de tu hermano corrió a tus pies. Cuán grande habría sido tu desesperación. La barca, deshecha contra la roca, se hundió en el abismo. Armar se lanzó al agua para salvar a Daura o perecer. Una corriente de viento de la montaña agita el oleaje y Armar desaparece para siempre. Mi desgraciada hija quedaba desamparada, sola, sobre un peñasco atacado por las olas. Yo, su padre, escuchaba sus lamentos y nada podía hacer para socorrerla. Toda la noche estuve en la orilla, contemplándola ante los tenues rayos de la luna. Toda la noche oí sus clamores. El viento soplaba, el agua caía a torrentes y la voz de Daura se debilitaba conforme se acercaba el día. Pronto se apagó en su totalidad, como se va la brisa de las tardes entre las hierbas de la montaña. Consumida en desesperación, expiró, dejando a Armino solo en el mundo. Mi valor, mi fuerza y mi orgullo murieron con ella. Cuando las tormentas bajan de la montaña, cuando el viento alborota el oleaje, me postro a la ribera y miro la funesta roca. Muchas veces, cuando la luna aparece en el cielo, veo flotar en la oscuridad iluminada las almas de mis hijos que vagan por el espacio, unidos fraternalmente en un abrazo. Un raudal de lágrimas que brotó de los ojos de Carlota, desahogando su corazón, interrumpió la lectura de Werther. Este hizo a un lado el manuscrito y tomando una de las manos de la joven, soltó también el amargo llanto. Carlota, apoyando la cabeza en la otra mano, se cubrió el rostro con un pañuelo. Víctimas ambos de una terrible agitación, veían su propia desdicha la suerte de los héroes de Ossian, y juntos lloraban. Sus lágrimas se confundieron. Los ardientes labios de Werther tocaron el brazo de Carlota. Ella se estremeció y quiso retirarse, pero el dolor y la compasión la tenían atada a su silla como si un plomo pesara sobre su cabeza. Ahogándose y queriendo dominarse, suplicó con sollozos a Werther que siguiera la lectura. Su voz rogaba con un acento del cielo. Werther, cuyo corazón latía con la violencia de querer salir del pecho, temblaba como un azogado. Tomó el libro y leyó inseguro. ¿Por qué me despiertas? Soplo embalsamado de primavera. Tú me acaricias y me dices, traigo conmigo el rocío del cielo, pero pronto estaré marchito, porque pronto vendrá la tempestad. Arrancará mis hojas. Mañana llegará el viajero. Vendrá el que me ha conocido en todo mi esplendor. Su vista me buscará a su alrededor y no me hallará. Estas palabras causaron a Werther un gran abatimiento. Se arrojó a los pies de Carlota con una desesperación completa y espantosa, y tomándole las manos, las oprimió contra sus ojos, contra la frente. Carlota sintió el vago presentimiento de un siniestro propósito. Trastornado su juicio,
Tomó también las manos de Werther y las colocó sobre su corazón. Se inclinó con ternura hacia él y sus mejillas se tocaron. El mundo desapareció para los dos. La estrechó entre sus brazos, la apretó contra el pecho y cubrió con besos los temblorosos labios de su amada, de los que salían palabras entrecortadas. «Werther», murmuraba con voz ahogada y desviándose. «Werther», insistía, y con suave movimiento trataba de retirarse. «Werther», dijo por tercera vez, ahora con acento digno e imponente. Él se sintió dominado, la soltó y se tiró al suelo como un loco. Carlota se levantó y en un trastorno total, confundida entre el amor y la ira, dijo: «Es la última vez, Werther. No volverás a verme». Y entregándole una mirada llena de amor a aquel desdichado, corrió a la habitación contigua y ahí se encerró. Werther extendió las manos sin atreverse a detenerla. En el suelo y con la cabeza en el sofá, permaneció más de una hora sin dar señales de vida. Al cabo de ese tiempo oyó ruido y despertó. Era la criada que venía a poner la mesa. Se levantó y se puso a caminar por el cuarto. Cuando volvió a quedarse solo, se acercó a la puerta por donde había entrado Carlota y dijo en voz baja: «Carlota, Carlota, una palabra al menos, un adiós siquiera». Ella guardó silencio. Esperó, suplicó, esperó una vez más. Por último se alejó de la puerta gritando: «Adiós, Carlota, adiós para siempre». Llegó a las puertas de la ciudad. Los guardias, que acostumbraban a verlo, lo dejaron pasar. Caían menudos copos de nieve. Él, no obstante, no volvió a la población sino una hora antes de la medianoche. Cuando llegó a su casa, el criado observó que no traía su sombrero, pero no se aventuró a decirle nada. Le ayudó a desvestirse. Toda la ropa estaba calada. Más tarde, encontraron el sombrero en un peñasco que destacaba sobre todos los de la montaña y que parece desgajarse sobre el valle. No se sabe cómo, en una noche lluviosa y oscura, pudo llegar a ese punto sin caer. Se acostó y durmió mucho tiempo. Cuando el criado entró al cuarto al día siguiente para despertarlo, lo encontró escribiendo. Werther le pidió café, mismo que enseguida le sirvió. Werther entonces agregó estos párrafos a la carta que había iniciado para Carlota. Esta vez es la última que abro los ojos. La última. ¡Ay de mí! Ya no volverán a ver la luz del día. Estarán cubiertos por una niebla densa y oscura. Sí, viste de luto, naturaleza. Tu hijo, tu amigo, tu amante, se acerca a su término. Ah, Carlota, es una cosa que no se parece a nada y que sólo puede compararse con las percepciones confusas de un sueño. El decirse: esta mañana es la última. Carlota, apenas puedo entender el sentido de estas palabras. La última. Yo, que ahora tengo la plenitud de mis fuerzas. Mañana, rígido e inerte, estaré sobre la tierra. Morir.
¿Qué es eso? Ya lo ves. Los hombres soñamos siempre que hablamos de la muerte. He visto morir a mucha gente, pero somos tan pobres de mente que no sabemos nada del principio ni del fin de la vida. En este momento todavía soy mío. Todavía soy tuyo. Sí, tuyo, querida mía. Y dentro de poco, separados, aislados, quizá para siempre. No, Carlota, no. ¿Cómo puedo dejar de ser? Existimos, sí. Dejar de ser. ¿Qué significa esto? Es una frase más. Un ruido que mi corazón no entiende. Muerto, Carlota. Cubierto la tierra fría, en un rincón angosto y oscuro. Tuve yo, cuando adolescente, una amiga que era apoyo y consuelo de mi abandonada juventud. Murió y estuve con ella hasta la fosa, donde vi cuando bajaron el ataúd. Oí el crujir de las cuerdas cuando la soltaron y cuando la recogieron. Luego arrojaron la primera palada y la fúnebre caja hizo un ruido sordo. Después, más sordo. Y después, aún más, hasta que quedó cubierta de tierra por completo. Caí al lado de la fosa, delirante, oprimido, y con las entrañas despedazadas. Pero no supe nada de lo que me sucedió, de lo que me sucederá. Muerte, tumba. No entiendo estos conceptos. Oh, perdóname. Perdóname. Ayer. Aquel debió ser el último momento de mi vida. Oh, Ángel. Fue la primera vez, sí, que una alegría pura e infinita llenó mi ser. Me ama. Me ama. Aún quema mis labios el fuego sagrado que emanaba de los suyos. Todavía colman mi corazón estas delicias abrasadoras. Perdóname. Perdóname. Sabía que me amabas. Lo sabía desde tus primeras miradas, aquellas miradas llenas de ti. Lo sabía desde la primera vez que me diste la mano. Y sin embargo, cuando me separaba de ti o veía a Alberto contigo, me atacaban las dudas. ¿Recuerdas de las flores que me enviaste el día en esa enojosa reunión en que ni pudiste darme la mano ni decirme palabra alguna? Pasé de rodillas medianoche frente a las flores, porque eran para mí el sello de tu amor. Pero estas impresiones se borraron, como se borra paso a paso en el corazón del creyente el sentimiento de la gracia de que Dios le prodiga por medio de símbolos visibles. Todo perece, todo, pero en la misma eternidad puede acabar con la candente vida que ayer tomé de tus labios y que siento en mi interior. Me ama. Mis brazos la han estrechado. Mi boca ha temblado. Ha murmurado palabras de amor sobre la suya. Es mía. Eres mía. Sí, Carlota. Mía para siempre. ¿Qué importa que Alberto sea tu esposo? No lo es más que para el mundo.
para ese mundo que dice que amarte y querer arrancarte de los brazos de tu marido, para cobijarte los míos, es pecado. Pecado. Sea, si lo es. Ya lo expío. He saboreado ese pecado en sus delicias, en su éxtasis inconmensurable. He aspirado el bálsamo de la vida, y con él he fortalecido mi alma. Desde este momento eras mía, mía, Carlota. Voy delante de ti. Voy a reunirme con mi padre, que también lo es de ti, Carlota. Me quejaré y me consolará hasta que tú aparezcas. Entonces volaré a tu encuentro, te recibiré en mis brazos y nos uniremos en presencia del Eterno, con un abrazo que no tendrá fin. No sueño ni deliro. Al borde del sepulcro brilla para mí la verdadera luz. Volveremos a estar juntos. Volveremos a tu madre y le diremos todas las penas de mi corazón. Tu madre, imagen tuya perfecta. A las 11 llamó Werther a su criado y le preguntó si había regresado Alberto. El criado dijo haberlo visto pasar en su caballo. Entonces le mandó una carta abierta que solo contenía estas palabras. ¿Me harías el favor de prestarme tu pistola para un viaje que he planeado? Que estés bien. Adiós. La pobre Carlota apenas había dormido la noche anterior. Su sangre pura, que hasta entonces había corrido por sus venas en calma, se agitaba febril. 1000 sensaciones distintas conmovían su noble corazón. Era que le consumía el corazón el calor de las caricias de Werther, o que estaba indignada de su atrevimiento. Era que le mortificaba el comparar su situación con su vida pasada, con sus días de inocencia, sosiego y confianza. ¿Cómo presentarse ante su esposo? ¿Cómo confesarle una escena que ella misma no quería aceptar, por más que no tuviera nada de qué avergonzarse? Mucho tiempo hacía que marido y mujer no hablaban de Werther, y justo ella debía romper el silencio para hacerle una confesión igual de penosa como inesperada. Temía que el solo anuncio de la visita de Werther fuera para Alberto motivo de mortificación. ¿Qué sucedería al saber todo lo ocurrido? Podría esperar que juzgara las cosas sin pasión y las viera tal como se habían presentado. Podría desear que leyera claramente en el fondo de su alma. Y por otra parte, ¿cómo disimular ante un hombre para quien su pecho había sido siempre un transparente cristal y a quien ni había ocultado ni quería ocultar nunca el menor pensamiento? Estas reflexiones la abrumaban y la ponían en una cruel incertidumbre. Siempre su pensamiento se dirigía a Werther, que la adoraba, hacia Werther, a quien no podía abandonar y a quien era necesario dejar. ¡Ah! ¡Qué vacío para ella! Aunque la agitación de su espíritu no le permitiera ver con claridad la verdad de las cosas, comprendió que pesaba sobre ella la fatal desavenencia que apartaba a su marido y a Werther. Dos hombres tan buenos y tan inteligentes que, iniciando por ligeras divergencias de sentimientos, había llegado a una mutua reserva y a una indiferencia glacial. Cada uno se encerraba en el círculo de su propio derecho y de los errores del otro. La tensión había aumentado por ambas partes, llegando a ser tal la situación que ya no podía resolverse sin violencia. Si una dichosa confianza los hubiera unido más en los primeros momentos, si la amistad y la indulgencia hubieran abierto sus almas a dulces expansiones, quizás se hubiera podido salvar el desgraciado joven. Una circunstancia particular aumentaba la perplejidad de Carlota. Werther,
Como leemos en sus cartas, no ocultó nunca su deseo de dejar el mundo. Alberto había combatido la idea muchas veces y a menudo había platicado sobre ella con su mujer. Impulsado por una instintiva repugnancia hacia el suicidio, Alberto había dado a entender a menudo, con una especie de ligereza de carácter, y hasta se había permitido una que otra burla sobre el asunto, haciendo así que su incredulidad se reflejara un tanto en Carlota. Esto la tranquilizaba un poco, cuando en su ser aparecían siniestras imágenes, pero de la misma forma le impedía manifestar sus temores a su marido. No tardó Alberto en llegar, y ella salió a recibirlo con una solicitud no libre de vergüenza. Alberto parecía disgustado. No había podido terminar sus negocios por algunos problemas relacionados con el carácter intratable y minucioso del funcionario. El mal estado de los caminos había acabado por ponerle de mal humor. Preguntó lo que había sucedido en su ausencia, y su mujer se apresuró a decirle que Werther había estado ahí la tarde del día anterior. Informado después de que en su cuarto tenía algunas cartas y paquetes que habían llevado para él, dejó sola a Carlota. La presencia del hombre por quien sentía tanto cariño y tanto respeto hizo una nueva revolución en su espíritu. El recuerdo de su generosidad, de su amor y de sus bondades le regresó la calma. Sintió un secreto deseo de seguirle y con decisión hizo lo que muchas veces, ir a buscarlo a su cuarto. Le encontró abriendo y leyendo cartas. Algunas parecían llenas de noticias desagradables. Le hizo varias preguntas al respecto y él contestó con excesiva brevedad, para después empezar a escribir. Durante una hora estuvieron callados, uno frente al otro. El humor de Carlota se oscurecía por momentos. Comprendía que aunque su marido estuviera del mejor ánimo, iba a verse apurada para explicar lo que sentía su corazón, y cayó en un abatimiento que se profundizaba a medida que se esforzaba por ocultar y devorar sus lágrimas. La llegada del criado de Werther aumentó su preocupación. Aquel entregó la carta de su amo, y Alberto, después de leerla, se dio la vuelta, indiferente, hacia su mujer, diciéndole: «Dale las pistolas». Luego, hacia el criado agregó: «Di a tu amo que le deseo buen viaje». Estas palabras tuvieron en Carlota el efecto de un rayo. Apenas pudo levantarse. Se dirigió lenta a la pared. Descolgó las armas y las limpió temblorosa. Estaba indecisa y hubiera tardado mucho en entregarlas al criado si Alberto, con mirada inquisidora, no lo hubiera forzado a obedecer. Carlota entregó las pistolas sin poder decir una sola palabra. Cuando éste se retiró, Carlota volvió a tomar su labor y se fue a su habitación, presa de una gran turbación y con el corazón agitado por los presentimientos. Tan pronto quería ir a arrojarse a los pies de su esposo y confesarle lo sucedido, la turbación de su conciencia y sus terribles temores, como desistía de hacerlo, preguntándose de qué serviría el acto. Podía esperar que su marido, en atención a sus súplicas, corriera de inmediato a casa de Werther. La comida estaba a la mesa. Llegó una amiga de Carlota, que sin otra cosa que la intención de verla y con temor a importunar, decidió retirarse. Carlota le hizo quedarse. Esto dio pie a una conversación que animó la comida, y aunque, esforzándose, se habló y se dio todo al olvido. El criado de Werther llegó a casa con las pistolas y se las dio a su amo, que las tomó con un tipo de placer cuando supo que venían de las manos de Carlota. Ordenó que le llevaran pan y vino, y después de decir a su criado que fuera a comer, se puso a escribir. Han pasado por tus manos. Tú misma las has desempolvado.
Tú las has tocado, y yo las beso ahora, 1 y 1000 veces. Ángel del cielo, tú apoyas mi decisión. Tú, Carlota, eres quien me entregas esta arma destructora. Así recibiré la muerte de quien quería recibirla yo. Me he enterado por el criado de los pormenores. Temblabas al darle estas pistolas, pero ni un adiós me hace llegar. ¡Ay de mí! Ni un adiós. Quizá el odio me ha cerrado tu corazón por aquel instante de embriaguez que me unió a ti para siempre. Ah, Carlota, el transcurso de los siglos no borrará aquella impresión. Y tú, estoy seguro, no podrás aborrecer nunca a quien tanto te ha idolatrado. Después de comer, envió al criado que acabara de empacar todo. Rompió muchos papeles. Se le a pagar algunas cuentas pendientes y regresó a casa. Más tarde, a pesar de la lluvia, salió de nuevo y fue al jardín del difunto conde de M, fuera del pueblo. Paseó mucho tiempo por los alrededores y regresó a su casa al anochecer. Entonces escribió: Guillermo, por última vez he visto los campos, el cielo y los bosques. También a ti doy el último adiós. Tú, madre, perdóname. Consuélala, Guillermo. Que Dios los llene de bendiciones. Todos mis asuntos quedan saldados. Adiós. Nos volveremos a ver y entonces seremos más felices. Mal he pagado tu amistad, Alberto, pero sé que me perdonas. He turbado la paz de tu hogar. He introducido la desconfianza entre ustedes. Adiós. Quiera el cielo que mi muerte te devuelva la felicidad. Alberto, haz feliz a ese ángel, para que la bendición de Dios descienda sobre ti. Por la noche estuvo revolviendo sus papeles. Rompió muchos, que lanzó al fuego, y cerró algunos pliegos dirigidos a Guillermo. El contenido de estos se reducía a breves disertaciones y pensamientos inconexos, de los cuales no conozco más que una parte. A eso de las 10 ordenó echar más leña al fuego y que le llevaran una botella de vino. Después mandó a dormir a su criado. El cuarto de éste, como los de todos los que vivían en la casa, estaba muy lejos de la de Werther. El criado se acostó vestido para estar listo muy temprano, pues su amo le había dicho que los caballos de posta llegarían antes de las 6 de la mañana. Después de las 11. Todo duerme a mi alrededor y mi alma está tranquila. Te doy las gracias, Dios, por haberme concedido un momento tan supremo, resignación tan mayúscula. Me asomo a la ventana, amada mía, y distingo a través de las tempestuosas nubes unos luceros esparcidos en la inmensidad del cielo. Ustedes no desaparecerán, astros inmortales. El Eterno los lleva, lo mismo que a mí. Veo las estrellas de la Osa, que es mi constelación predilecta, porque de noche, cuando salía de tu casa, la tenía siempre enfrente. Con qué delicia la he visto tantas veces. Cuántas veces he levantado mis manos hacia ella para tomarla por testigo de la felicidad que entonces disfrutaba. Oh, Carlota, ¿qué hay en el mundo que no traiga tu recuerdo a mi mente? No estás en todo lo que me rodea. No te he robado, con la codicia de un niño, 1000 objetos sin importancia que había santificado con tu toque. Tu retrato, muy querido para mí, te lo doy con la súplica de que lo conserves. He impreso en él 1000 millones de besos
y lo he saludado 1000 veces al entrar en mi habitación y al salir de ella. Dejo una carta escrita para tu padre, en la que ruego proteja mi cadáver. Al final del cementerio, en la parte que da al campo, hay 2 tilos, en cuya sombra deseo descansar. Esto puede hacer tu padre por su amigo, y tengo la seguridad de que lo hará. Pídeselo tú también, Carlota. No pretendo que los piadosos cristianos dejen depositar el cuerpo de un desgraciado cerca de los suyos. Quisiera que mi sepultura estuviera a orillas de un camino o en un valle solitario, para que cuando el sacerdote o el levita pasen junto a ella, elevaran sus brazos al cielo con una bendición, y para que el samaritano la regara con sus lágrimas. Carlota, no tiemblo al tomar el cáliz terrible y frío que me dará la embriaguez de la muerte. Me lo has entregado y no dudo. Así van a cumplirse todas las esperanzas y todos los deseos de mi vida. Todos, sí, todos. Sereno y tranquilo tocaré la puerta de bronce del sepulcro. Si hubiera tenido la suerte de morir como sacrificio por ti. Con alegría y entusiasmo hubiera dejado este mundo, seguro de que mi muerte afianzaba tu descanso y la felicidad de toda tu vida. Pero, solo algunos seres con privilegios logran dar su vida por los que aman y ofrecerse en holocausto para centuplicar los goces de sus existencias amadas. Carlota, deseo que me entierren con el vestido que tengo puesto, pues tú lo has bendecido al tocarlo. La misma petición hago a tu padre. Mi alma se cierne sobre el féretro. Prohíbo que me registre los bolsillos. Llevo en uno aquel lazo de cinta rosa que tenías en el pecho el primer día que te vi, rodeada por tus niños. Oh, abrázalos 1000 veces y cuéntales la desgracia de su amigo. ¡Cómo los quiero! Aún los veo agitarse a mi alrededor. Cuánto te he amado desde el momento primero de verte. Desde ese momento comprendí que llenarías mi vida. Haz que entierren el lazo conmigo. Me lo diste el día de mi cumpleaños y lo he guardado como una reliquia santa. Nunca sospeché que aquel principio llevaría a este final. Ten calma, te lo suplico. No desesperes. Están cargadas. Oigo las 12. Que sea lo que tenga que ser. Carlota, Carlota. Adiós. Adiós. Un vecino vio el fogonazo y oyó la detonación, pero, como todo permaneció en calma, no averiguó qué había sucedido. A las 6 de la mañana del siguiente día, entró el criado en la alcoba con una luz y vio a su amo tendido, bañado en sangre y con una pistola. Le llamó y no consiguió respuesta. Quiso levantarle y vio que todavía respiraba. Corrió a avisar al médico y a Alberto. Cuando Carlota halló la puerta, un temblor convulsivo se apoderó de su cuerpo. Despertó a su marido y se levantaron. El criado, entre llantos y sollozos, les dio la fatal noticia. Carlota cayó desmayada a los pies de su esposo. Cuando el médico llegó al lado del infeliz Werther, lo encontró en el suelo y sin salvación posible. El pulso latía, pero todas sus partes estaban paralizadas. La bala había entrado por arriba del ojo derecho, haciendo saltar los sesos.
Le sangraron de un brazo. La sangre corrió. Todavía respiraba. Unas manchas de sangre que se veían en el respaldo de su silla demostraban que consumió el acto sentado frente a la mesa en que escribía y que las convulsiones de la agonía había caído al suelo. Se encontraba boca arriba, cerca de la ventana, vestido y con zapatos, con frac azul y chaleco amarillo. La gente de la casa de la vecindad y poco después todo el pueblo se movieron. Llegó Alberto. Habían colocado a Werther en su lecho, con la cabeza vendada. Su rostro tenía ya el sello de la muerte. No se movía, pero sus pulmones funcionaban aún de un modo espantoso. Unas veces casi de forma imperceptible, otras con ruidosa violencia. Se esperaba que en cualquier momento exhalara el último suspiro. No había bebido más que un vaso de vino de la botella sobre la mesa. El libro de Emilia Galotti estaba abierto sobre el pupitre. La consternación de Alberto y la desesperación de Carlota eran inefables. El anciano administrador llegó, alterado y conmovido. Abrazó al moribundo, bañándole el rostro con su llanto. Sus hijos mayores no tardaron en unírsele y se arrodillaron junto al lecho, besando las manos y la boca del herido y demostrando estar poseídos del más intenso dolor. El de más edad, que había sido siempre el favorito de Werther, se colgó del cuello de su amigo y permaneció abrazado hasta que expiró. Hubo que quitarlo a la fuerza. A las 12 del día, Werther falleció. La presencia del administrador y las medidas que tomó evitaron todo desorden. Hizo enterrar el cadáver por la noche a las 11, en el sitio que había pedido Werther. El anciano y sus hijos fueron formando parte del cortejo fúnebre. Alberto no tuvo tanto valor. Durante algún tiempo se temió por la vida de Carlota. Los jornaleros condujeron a Werther al lugar de su sepultura. No le acompañó sacerdote alguno.